Capítulo 13. Saboreo de fresas. Tal vez el tiempo no fue algo fácil de llegar. Estaba a su alrededor, pasándolos en estrellas fugaces, crujiendo y crepitando en patas de gallo alrededor de sus ojos, suaves líneas de risa alrededor de sus sonrisas. Ambas se aferraron a ese tiempo solas, como una piedra preciosa, no una para saltarse en los ríos, sino que se sujetaron firmemente al pecho. Les dio a ambas espacio para respirar, para encontrar un precipicio de honestidad. No hubo remordimientos en los caminos que habían elegido o la fama que las había seguido, pero la presión, el miedo, el agotamiento se pusieron al día independientemente de las precauciones tomadas. Los días a menudo se sentían como un enjuague y una repetición, incluso con tantas cosas sucediendo, tantas experiencias nuevas. Los sentimientos de ser observado, criticado. Frin era la seguridad de Becky, un lugar donde no tenía que pensar en la disposición de sus palabras tailandesas, un hogar en el sentido de que no había nada que ocultar, solo la verdad para florecer bajo su piel y salir de su boca. Becky era la cordura de Frin, una repetición de todas las cosas que amaba y la pasión que sentía en su alma, un destino lejos de toda la presión que provocó ansiedad y ataques de pánico. Comenzaron a mejorar con el tiempo y con Becky a su lado. Ahora que sabía la verdad del asunto, Becky se duplicó en la mano para tranquilizar a Frin a diario, dispuesta a hacer el esfuerzo extra para construir a su novia, si eso significaba menos casos de miedo intenso. Aún así sabía que no era una cura infalible. Becky estaba dispuesta a vivir los días oscuros a su lado, más que dispuesta a ayudar a Frin de nuevo, sabiendo en su corazón que la chica mayor valía la pena el trabajo, valía su tiempo. Pero el tiempo era diferente cuando estaban solas, sintiéndose al mismo tiempo demasiado rápidas y demasiado lentas. A menudo no querían nada más que dormir, cuando finalmente llegaban a casa de largos días, pero a menudo se quedaban despiertas hasta altas horas de la noche, si eso significaba compartir viejas historias, recordar los tiempos en el set o sumergirse profundamente en los días de la infancia. A Frin le encantaba escuchar el balbuceo de Becky sobre los días de rodaje de su nueva película. A Becky le encantó escuchar sobre las nuevas empresas comerciales de Frin. Susurraban todas las cosas que no podían decir en público, gemidos posesivos de eres mía y un recordatorio constante de te quiero. Siempre habría una cantidad de momentos en los que las cosas valían claramente la pena, la agitación de amar detrás de una cortina, cuando habían ganado tantos premios CAS, cuando las fans mostraban su amor sin fin a través de regalos, apareciendo una y otra vez, apoyando todo lo que hicieron. Fue un torbellino, la fama cada vez mayor, sus fotos en vallas publicitarias, vendiendo productos solo porque su imagen estaba asociada con ella. Las reuniones y los saludos fueron una locura por muchas razones, una de las cuales Becky podía recordar cuando solo unas pocas personas se molestaban en presentarse por ellas, cuando la base del fan era pequeña y las reuniones se sentían íntimas. Ahora era masivo, cámaras en sus caras, manos extendiendo la mano para tocarlos, ventiladores llenando edificios y estacionamientos. Se volvió abrumador, especialmente para Frin, los ruidos fuertes, la claustrofobia. Frin pasa la mayoría de los días con la ayuda de Becky a su lado. Ella disfruta en estos momentos especiales, acurrucada de cerca, nadie más alrededor para forzar la máscara que usa en público para mantenerla a salvo. Hay una sensación clara, como si el tiempo estuviera congelado, donde las 3 de la mañana se sientan como el mediodía. No hay que preocuparse por la mañana que viene o las consecuencias que vienen sin dormir. El tiempo se agota, pero parece que Frin y Becky no pueden dejar de ir un solo momento, nunca dando por sentado un segundo juntas. No después de todo lo que habían pasado para llegar aquí. Ahora que finalmente habían dicho te amo, las puertas de inundación se han abierto. Frin ya no tiene miedo de decir cómo se siente, expresa lo que necesita.
Becky está tan feliz de decir la palabra como de recibirla. Becky se acostará encima de Frin algunas noches, suave y sin necesidad de movimientos intensos o respiraciones intensas. Solo encuentro consuelo en la cercanía. Las manos de Becky estarán en el pelo de Frin, rascándose el cuero cabelludo por encima del cuello. Frin siempre está dando forma a círculos delicados en las caderas de Becky. Han dejado de disculparse tanto. Ya no hay necesidad de recaídas en las emociones mal aconsejadas. Solo sienten realmente el deseo y el cuidado la una de la otra, sabiendo que tienen el mejor interés del otro en mente, encontrando todas las piezas de la verdad y apretándolas como un rompecabezas. No habían tenido un viaje fácil, pero ahora parecía que todo estaba realmente en su lugar, sin necesidad de peleas o secretos entre ellas, o cualquier cosa que no estuviera creando seguridad y calidez. En sus días libres, se relajaban sobre todo, se bañaban en las ideas de libertad momentánea de los ojos verdes abrasadores del mundo. Frin a menudo dibujaba, pintaba pequeñas cosas para decorar su apartamento. Becky estudiaba de cerca, sintiendo los efectos de estar cerca de su amor, sin necesitar más que su presencia. Hoy no fue diferente. Becky se extendió boca abajo, con los pies en el aire, mientras observa su libro de texto de derecho, leyendo y haciendo todo lo posible para recordar las palabras. Al principio de su amistad, había sido difícil centrarse en cosas como esta, demasiado preocupada por la otra persona, siempre queriendo mantener la conversación, nunca queriendo un momento en silencio aburrido. Ahora estaba tranquila y en silencio. No había necesidad de llenar el espacio. Becky estaba contenta con los sonidos de sus páginas girando, el viento suave y el canto de los pájaros afuera, el sonido de los delicados pinceladas de Frin, sus suaves zumbidos a la música cuando se está tomando un momento sin centrarse tanto en el trabajo frente a ella. A Becky le encantan los vagos sonidos cuando Frin realmente no está tratando de cantar para nadie más que para ella misma, cuando nadie está escuchando más que ella. Becky le añade a la lista de formas en que Frin le muestra que la ama. Nunca tuvo miedo de quitarse la máscara cuando está cerca. ¿Qué estás pintando?, Becky pregunta entre párrafos, cuando los sonidos del mundo se vuelven abrumadoramente puros, demasiado sol en su piel como para no darse cuenta. Frin ofrece un pequeño zumbido, aparentemente cogido desprevenida, tan perdida en las pinceladas y la mezcla de colores, tal vez demasiado cómodo con Becky en su espacio para recordar que no está realmente sola. Oh, flores. Frin hace esa suave sonrisa. Esas son solo sus labios estiradas para crear una sonrisa suave. Ella gira el lienzo sin pensarlo 2 veces, algo que nunca haría con un extraño o incluso tal vez con un amigo cercano. Frin podría estar insegura sobre su arte, especialmente cuando no estaba completo. A menudo se encontraba criticando cada golpe, incluso si Becky solo veía la perfección. Frin podía sentarse durante horas añadiendo pequeños trozos de color, alterando pequeños detalles en las esquinas, haciendo todo lo posible, pero yendo un poco por la borda sin saber cuándo detener realmente sus ministerios. Becky siempre la tranquilizará más allá de lo comparable, tal vez viendo más en su arte de lo que cualquier transeúnte lo haría. Tal vez sea la forma en que Becky conoce a Frin, conoce cada pequeña parte de ella, que entra en cada punto culminante de amarillo y cada luz baja de púrpura. Ella conoce el esfuerzo y la historia de fondo. Ella conoce la delicada compra del equilibrio, el amor y el cuidado detrás de cada movimiento en el lienzo. Así que Becky ve el amor en sus pinturas, entiende lo mucho que calma a Frin, la lleva a otro mundo, tanto como hacer lo bueno la estresa. Es un buen ir y venir, la forma en que Frin puede sentarse en la posición crítica de su propio trabajo, pero también sabe, hasta cierto punto, que hay talento allí, que el acto de la misma es más importante que el producto final. Aquí no hay ninguna de esas preguntas, ninguna de esas grandes inseguridades. Becky preguntó al respecto y simplemente estaba respondiendo, siempre ansiosa para compartir todo con su amor. Becky ve lo que significa, sabe lo cómoda que está Frin con ella, en la forma en que no se acobarda de miedo y esconde su lienzo.
En cambio, está tan dispuesta a ser vulnerable, mostrándole a Becky una pintura a medio terminar. Una rosa de color rojo intenso, un girasol amarillo elevado, aún no ha hecho, solo un eco de una idea de hierba y tallos. Becky le sonríe, siempre tomada con el despreocupado e infantil Fring, que sale cuando son solo ellas dos. Me encanta, dice Becky con tanta sinceridad, a pesar de que no está completo, a pesar de que Fring todavía tiene trabajo que hacer, sabiendo muy bien que Fring llegará al destino previsto. Becky mira hacia atrás en su libro, solo después de ver la sonrisa que se hace más grande en la cara de Fring. Solo la anima a ambas a seguir adelante. No hay necesidad de mantener la conversación. La comodidad y la seguridad se encuentran simplemente en la existencia en la misma área. Becky volverá a leer sobre derecho penal y Fring volverá a mezclar sus marrones para conseguir uno lo suficientemente oscuro para el centro de su girasol. Pero siempre quedará una sección del cerebro dedicada al otro, un lugar suave para aterrizar cuando la vida se vuelve demasiado. Becky no se da cuenta cuando Fring finalmente sale de la habitación, demasiado absorta en tomar notas para sentir el cambio en el aire. Habían creado una red de seguridad tal que era difícil salir de esa facilidad. Sin embargo, deja de leer cuando oye el agua corriendo en la pequeña cocina del condominio de Fring. Fring lava cualquier exceso de tiras de pintura de sus manos y brazos, restregándose las marcas innecesarias de azul y rosa. A Fring generalmente no le importaban las marcas perdidas, podía apreciar el arte que había hecho accidentalmente en su propio cuerpo a través del arte que tenía la intención de hacer en el papel. Esta vez fue diferente, sabiendo que su próximo movimiento requería manos limpias. Ella regresa al dormitorio en breve con un tazón de fresas cortadas para Becky, y ellas comparten. Fring se sienta en la cama a su lado. La inmersión en el colchón no sobresalta a Becky, solo llama la atención sobre la cara de su novia. ¿Terminaste tus flores? Becky casi susurra, sin querer perturbar la paz, mientras Fring se sienta a su lado con las piernas cruzadas, el tazón de fruta entre ellas. Fring sacude la cabeza suavemente, con una sonrisa todavía en su cara. Te acabo de echar de menos, ofrece Fring, como si tuviera mucho sentido, como si no hubieran pasado cada momento despiertas juntas. Becky lo toma como está, sabe que Fring quiere estar cerca de ella físicamente, quiere tomarse el tiempo para compartir este momento, no solo desde el otro lado de la habitación. Podrían tomarse su tiempo para hacer sus propias cosas, pero siempre volvían a estar juntas. Becky se sienta, inclinándose a mitad del camino en el regazo de Fring, para poner un pequeño beso en sus labios, sin molestar al tazón. Una de las cejas de Fring se mueve momentáneamente, una indicación de su felicidad, la pura alegría que siente al compartir su espacio personal con Becky. El contacto visual juega delicadamente como una guerra suave, un desafío para ver quién cedería primero, ya sea para ver quién se mueve por otro beso, o mira hacia otro lado, o parpadea. Becky gana a pesar de que la naturaleza Leo de Fring generalmente las hace más competitivas que Becky. Algo sobre la forma en que está de acuerdo con perder, si eso significa que Becky puede ganar. Algo sobre la forma en que está bien perder, a favor de mirar hacia abajo para recoger un trozo de fresa. Fring levanta el trozo de fruta a la boca de Becky, donde la mujer más joven abre la boca sin lugar a dudas para recibir el regalo. Es un momento suave de dar, un pequeño trozo de fruta para simbolizar la voluntad de Fring de cuidar siempre de ella, la promesa de Becky de volver siempre a ella, independientemente de los caminos rocosos que se avecinan. Ambas se toman el tiempo para vadear en el agua de movimientos simples, Becky rastreando la muñeca de Fring con sus dedos con delicadeza, Fring alimentándola lentamente, dándole tiempo para masticar y tragar en su propio ritmo. Becky está ansiosa por estar cerca, jugando con los dedos de Fring, acariciando sus uñas, sintiendo la suavidad de la mano de su novia en la de ella y el complejo calor que conlleva estar tan cerca. Todavía quiere estar más cerca. Ella ignora la fruta, no aprecia el acto de bondad, pero quiere aún más estar en los brazos de Fring. Quiere sentir la presión de la nariz de Fring en su cuello. Quiere sentirse completamente sostenida. Fring ve el deseo en sus ojos, entendiendo innatamente lo que Becky busca.
Ella coloca el tazón en la mesita de noche, alejando los pensamientos ansiosos de derramar fruta y manchar sus sábanas con el jugo. Encontrar consuelo en la forma en que Becky le da tiempo. Becky se mueve fácilmente ahora. Nada entre ellas le impide conseguir lo que quiere, lo que ambas quieren. Becky se desliza hacia adelante en el regazo de Fring, frente a ella, una pierna a cada lado de las caderas de Fring, manteniéndolas lo más cerca posible, con los pechos apretados y juntos. Sus brazos se deslizan como si fuera una segunda naturaleza alrededor de los hombros de Fring, tirando de sus cuerpos juntos. La cara de Fring se presiona en el punto del pulso de Becky, su aliento firme contra ella, un recordatorio de todas las noches apasionadas, pero también un eco de los momentos familiares en cada respiración juntas. Una idea en la forma en que Becky se siente como en casa, con Fring. Una oportunidad en la que Fring se siente como la seguridad de Becky. Es estable y fácil, y Becky no puede pensar en romperse. Viene y se balancea, y resuena todo en su lugar, sabiendo que Fring existe en su vida, que no se va, que están demasiado unidas para dejar que nada de esto se vaya, especialmente ahora que han descubierto todo esto. Podrían encontrar consuelo en estos momentos sin miedo a perderse la una a la otra, independientemente del crecimiento que ocurra. Ambas sabían que crecerían juntas, como dos flores dispuestas a perseguir el sol juntas, dispuestas a dar más agua a la otra, si eso significara que vivirían al mismo ritmo, siempre enredadas en los tallos de la otra. Becky suspira mucho, memorizando este momento, asegurándose de que esta parte se almacene en la memoria a largo plazo, sin querer olvidar estos pequeños casos de felicidad con la mujer que ama en sus brazos. Fring siente la necesidad de relajarse aquí, encontrar algo más que solo respiraciones profundas. Quiere mostrarle a Becky lo importante que es para ella. Fring acaricia la espalda de Becky, sostiene lo más cerca que puede, respirando su olor, buscando marcas de nacimiento y cicatrices en las que pensar mientras cierra los ojos, viviendo en el momento de belleza surrealista con su persona favorita. Le encantan las imperfecciones, los pequeños casos de hipo o los ojos perezosos cuando está cansada. Fring lo hace todo, queriendo saber cada parte, cada versión. Quiere ser la mejor versión de sí misma para Becky. Es sorprendente la repentina ambición que tiene, ser todo por su amor. Becky está feliz de ir a dar el paseo, feliz de aceptar todas las luces rojas siempre y cuando las pase mirando a Fring. Te amo, dice una de ellas, y nunca envejece. Un recordatorio de lo mucho que una tenía que esforzarse para pasar de amigas a amantes. Fring nunca se cansa de recordar de dónde vinieron, de dónde comenzó todo. Parece que hace mucho tiempo que estaban haciendo talleres para Secret Crush on You, cuando Becky parecía tan joven y no disponible, antes de que Fring siquiera supiera de cuánto amor era capaz. Ella siempre ha sido una romántica sin esperanza, con énfasis en lo sin esperanza, que al principio se veían como amantes cruzados por las estrellas, pero habían encontrado su camino, seguían caminando a través de las sombras para encontrar un lugar de consuelo. Fring sabe que esto no es lo último, sabe que la vida viene con altibajos y que serán sacudidas de nuevo por el inminente tsunami. La vida nunca podrá conformarse por completo con ellas, especialmente en su posición única. La diferencia ahora es que están listas para ello, listas para vivir después de la caída de las olas altas. La integridad del piso está siendo manipulada. Fring y Becky están listas para los episodios de inestabilidad, siempre y cuando puedan volver aquí. Simplemente ha arruinado todas las otras alegrías simples de la vida, nada comparado con compartir un momento a solas en los brazos de la otra, algo atractivo en la forma en que guardaron este secreto solo para ellas.